Hola, hola, hola. Vamos a continuar con otro punto del tema de la quinolina y isoquinolina, en el que veremos la reacción de adición nucleófila. Tanto la quinolina como la isoquinolina, gracias a su anillo piridina, que es pi deficiente, permite el ataque de nucleófilos al anillo, la adición de nucleófilos al anillo. Por supuesto, esa adición ocurre sobre el anillo piridina. Veamos un nucleófilo bueno, como por ejemplo el metillitio, un nucleófilo muy fuerte. Dada la polaridad de este reactivo, delta menos sobre el carbono o delta más sobre el litio, es capaz de atacar a posiciones fuertemente polarizadas positivamente, como por ejemplo la posición 2 del anillo quinolina. Esa posición 2 tiene una gran polaridad debido a la electronegatividad del átomo de nitrógeno, y además cuando el nucleófilo ataca permite que la carga del enlace de la nube pi caiga sobre el átomo de nitrógeno. Esto genera un intermedio de gran estabilidad que permite fácilmente la reacción. Por tanto, la molécula de quinolina es atacada de forma fácil por buenos nucleófilos. Tienen que ser buenos nucleófilos. Nucleófilos más débiles no atacan bien. Ahí vemos la adición nucleófila. Aquí queda el litio formando una sal, y esta sal podemos protonarla si le añadimos, por ejemplo, agua. El átomo de nitrógeno básico arranca un protón del agua y ya conseguimos una 2-metil 1,2-dihidroquinolina. La 2-metil 1,2-dihidroquinolina. Bien, también podemos realizar una reacción de oxidación, una etapa de oxidación, como por ejemplo con nitrobenceno bajo calefacción, que es un oxidante suave. También podemos utilizar, por ejemplo, paladio carbono. Paladio carbono también es un agente deshidrogenante que nos serviría en cualquier caso para obtener de nuevo la quinolina aromática. Si la reacción la llevamos a cabo hasta el final, realizando la oxidación, más que una adición nucleófila, la deberíamos llamar sustitución nucleófila, puesto que sustituimos este hidrógeno por el metilo. Pero si paramos en esta etapa, pues se trataría de una adición nucleófila. ¿Dónde se producen generalmente las adiciones nucleófilas? Pues la adición nucleófila tiene lugar sobre la posición 2 del anillo quinolina. Por ejemplo, vamos ahora a dibujar una isoquinolina para ver a dónde van a ir los nucleófilos en el caso de este otro anillo. Y vamos a poner también un nucleófilo muy bueno, que es un reactivo organometal, es un reductor, el reductor de litio y aluminio, LiAlH4. Voy a representar uno de sus hidruros, también fuertemente polarizado negativamente, dada la polaridad positiva del aluminio, y va a lanzar el ataque ¿sobre qué posición? Sobre la 1. Sobre la 1 del anillo quinolina. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque es fundamental que cuando ataquemos los electrones del anillo pasen hacia el heteroátomo para conseguir un intermedio estable, y por tanto esa es la única posición donde la molécula puede sufrir el ataque y que se genere este intermedio en el que es el átomo de nitrógeno el que soporta esa carga negativa. Bueno, es cierto que estarás pensando que hay otra posibilidad, y es atacar a la posición 3 del anillo, porque si atacamos a la 3, este enlace se puede mover hacia la izquierda, este lo podemos mover y la carga llega también hacia el heteroátomo, pero ahí rompemos la aromaticidad de ambos anillos. Por tanto, la posición 3 es mucho menos electrófila y no va a permitir el ataque de los nucleófilos sobre ella. Y bueno, en el caso de la isoquinolina no tenemos más posiciones posibles de ataque, y es la 1. Por tanto, las adiciones nucleófilas en el anillo isoquinolina pues tienen lugar sobre la posición 1 en el anillo isoquinolina. Y aquí volvemos a entrar en la misma cuestión. Podemos protonar con el agua. Si lo dejamos ahí, en esa protonación, pues bueno, que he hecho es un hidruro el que va a atacar, ¿verdad? Es un hidruro, y por tanto, bueno, el resultado final es que en este caso vamos a reducir la isoquinolina a una 1,2-dihidroisoquinolina, y por tanto, bueno, es equivalente a una hidrogenación parcial del anillo piridina.
También podemos volver a oxidar, pero en este caso volveríamos a obtener el reactivo de partida. No tendría mucho sentido. Volvemos a generar el doble enlace y por tanto quitando los dos hidrógenos que aportamos y regresamos al punto de partida. Bien, por tanto, posición 2 en quinolina, posición 1 en isoquinolina. ¿Qué nucleófilo es realmente importante, muy útil en estas adiciones? Bueno, pues es el grupo amino, el amiduro. Es el grupo amiduro. Introducir en estos anillos un amiduro resulta interesante porque el amiduro después se puede cambiar mediante la diazotación, mediante la reacción de nitrito sódico en clorhídrico. Lo podemos cambiar, por ejemplo, por un halógeno, lo que permite la litiación de la molécula a continuación, ¿no? Y añadir cadenas carbonadas. Ya sabemos de puntos anteriores. Por ejemplo, esta quinolina, si le añadimos amiduro sódico, amiduro de sodio disuelto en amoníaco líquido, la reacción va mucho mejor que en el caso de la piridina, porque la presencia de un segundo anillo aromático que mantiene su aromaticidad hace que el intermedio tenga más estabilidad, y en presencia de amiduro en amoníaco, pues en condiciones adecuadas podemos atacar a esta posición pasando la carga hacia el nitrógeno. Eso sí, se requieren unas condiciones adecuadas de una temperatura inferior a 65 bajo cero. A temperaturas superiores el ataque va a otra posición y voy a tratar de explicar el por qué ocurre. Bien, entonces, bueno, atacamos a la posición 2, como podemos ver la carga va hacia el átomo de nitrógeno. Aquí tenemos el grupo NH2 y aquí un hidrógeno que va a sobrar si queremos rearomatizar, y la rearomatización la podemos realizar por ejemplo con el permanganato, un oxidante que va a permitir la pérdida de ese hidrógeno, va a ayudar a perder ese hidrógeno y rearomatizamos. Todo a menos 65 grados porque si elevamos la temperatura, el ataque se va a producir a otra posición. Bien, vamos a dibujar el producto que se obtiene. En este caso, más que adición nucleófila, podríamos hablar de una sustitución nucleófila, aunque el primer paso, por supuesto, es una N, pero después la rearomatización del anillo, pues bueno, pues reemplaza el hidrógeno que tenemos en la posición 2 por el grupo NH2. ¿Por qué si elevamos la temperatura la reacción cambia? Necesitamos una temperatura baja de 65 bajo cero para que el ataque se produzca sobre esa posición 2. Bueno, a una temperatura, por ejemplo, de 0 grados, el amiduro de sodio en amoníaco líquido, el amiduro en amoníaco, ataca a la posición 4, llevando la carga hacia el átomo de nitrógeno también, como podemos ver. La posición 4 en principio es más desfavorable. ¿Por qué es más desfavorable? Porque tiene menos polaridad. Es una posición menos polarizada positivamente, ya que no tiene el efecto inductivo del átomo de nitrógeno, puesto que se encuentra alejado. La posición 2 está mucho más polarizada positivamente. La 4 mucho menos. Esto hace que a temperaturas bajas la reacción tiene poca energía y el amiduro busca la posición más favorable para el ataque, es decir, la posición más polarizada, la 2. Pero si calentamos, aumenta la energía y el nucleófilo es capaz de entrar ya por posiciones más desfavorables, de menor polaridad. Y ahora, cuando llevemos a cabo la etapa de oxidación, pues encontramos también una diferencia entre los productos, una diferencia interesante entre los dos productos. Y es que la 4-aminoquinolina tiene el amino alejado de este par libre, por tanto tiene menos repulsiones y lo podríamos llamar un producto termodinámico. Un producto que se genera a temperaturas elevadas y tiempos de reacción altos, frente a el producto de arriba, el de la posición 2, que debido a esa repulsión podemos hablar de un producto cinético, que se favorece a temperaturas más bajas y tiempos de reacción más cortos. Por tanto, estamos ante un problema de cinética y termodinámica en el caso de la adición del grupo NH2 al anillo quinolina. Si controlamos la temperatura por debajo de 65 bajo cero, conseguimos el producto que quizá esperemos, que es el equivalente a la reacción de Chichi-Babin de la piridina. Bueno, si estás pensando en la isoquinolina, pues bueno, ya he comentado antes lo que le ocurría, y la adición nucleófila se va a producir de manera exclusiva, también en presencia de amiduro en amoníaco líquido, se va a producir sobre esta posición.
pasando la carga hacia el átomo de nitrógeno. Es posición 1, la isoquinolina solo permite el ataque en la 1. La otra posición que podría llevar carga hacia el heteroátomo es la 3, si movemos los electrones llegan, pero a costa de perder la aromaticidad de ambos anillos. Por tanto, ahí añadimos el grupo NH2 a la posición 1, el nitrógeno nos queda cargado negativamente y aquí tendríamos que de nuevo añadir un oxidante. Generalmente se suele utilizar en estos casos el permanganato de potasio y ya vamos a conseguir nuestro anillo isoquinolina rearomatizado. Bien, vamos a dejar aquí las adiciones nucleófilas. Ya vemos que el anillo piridina, muy pobre en densidad electrónica debido al heteroátomo, permite ataques nucleófilos, no así el benceno. El benceno no es atacado por los nucleófilos, es decir, en las sustituciones electrófilas como nitración, sulfonación, halogenación, el benceno es el reactivo, el carbociclo, porque es más rico en densidad electrónica y ataca fácilmente a electrófilos. Frente a nucleófilos, en sustituciones nucleófilas y adiciones nucleófilas, es mucho mejor el anillo piridina, porque es más pobre en densidad de carga y permite que los nucleófilos ataquen. Bueno, pues en el siguiente tema vamos a poner un pequeño ejemplo, en el siguiente punto vamos a poner un pequeño ejemplo de las sustituciones nucleófilas, el reemplazo de halógenos por nucleófilos y vamos a terminar con el tema con un poco con cadenas laterales.